Hoy quiero que hablemos sobre el enorme poder de las palabras y el habla. Quédate conmigo hasta el final, porque en la segunda parte te explicaré mi punto de vista sobre por qué hoy en día es casi imposible aplicar el antiguo consejo que nos ha pasado desde hace milenios: pensar, hablar y actuar de manera alineada, y porque creo que las palabras son trampas en las que caemos solos. Las palabras están vivas. Son pequeñas bolitas de energía, saturadas de mensajes a los que damos vida al pronunciarlos. Dependiendo de los sentimientos que pongamos en ellas, las palabras pueden herir, pero también pueden sanar, pueden derribar a las personas, pero también pueden darles alas, pueden ser olvidadas, pero también pueden ser recordadas para toda la vida, tienen el poder de transformar a las personas en enemigos o en amigos para siempre. Pueden dispararse como una flecha al corazón de alguien y herirlo, pero también pueden consolarlo y sanarlo. Las palabras también son puentes hacia los demás, o muros que nos rodean y aíslan. Las palabras son mágicas. Con su ayuda, ocurren milagros en la vida. Si las palabras son buenas, son como música que hace sonreír a la gente. Una mala palabra es fácil de decir, pero muy difícil de olvidar. Y 1000 palabras amables a veces no pueden borrarla. Las palabras crean. Crean amistades, pero también crean enemigos, crean amor, pero también crean odio. Las palabras conectan y dividen a las personas. Cada palabra que pronunciamos afecta el mundo en el que vivimos. Cuantas más buenas palabras decimos, más bonito se hace el mundo que nos rodea. Las palabras vuelven. A veces las palabras son como un boomerang. Si decimos una palabra amable, volverá a nosotros como miles de palabras amables dichas por amigos o extraños. Si decimos algo malo de alguien, es posible que escuchemos cosas malas de nosotros. Las palabras curan. Son medicina para el alma, y cada palabra amable es como una pastillita de luz y amor que llega al punto dolorido y lo calma. Sanar la herida del alma de alguien con una palabra amable es lo mejor que podemos hacer por esa persona. El poder de las palabras es enorme. Todo depende de nosotros y por eso es importante seleccionarlos con precaución. Por esto, antes de decir cualquier cosa, pregúntate las siguientes cosas: ¿es bueno? ¿Es verdad? ¿Lo que estoy a punto de decir sería peor si quedé sin decir? ¿Mejoraría el silencio? Y si la respuesta de alguna de estas preguntas es no, será mejor que nos callemos. En lugar de eso, sonriamos, digamos algo agradable y mejoremos el mundo que nos rodea. Ese es el poder de las palabras, literalmente pueden cambiar el mundo. Las palabras tienen otro gran poder, el poder de ayudarnos a conectar con nosotros mismos. Nosotros, en mayor parte, entendemos las cosas mientras luchamos para que alguien más las entienda de nosotros. Nuestro intento de hacérselas claras nos insta a aclarárnoslas primero para nosotros mismos. Y este es el mayor beneficio de las relaciones, hacernos la vida más clara, sin importar si a los ojos de quienes nos rodean se volvería más incomprensible. Porque podemos escapar fácilmente de quienes no nos entienden, pero de nuestra propia incomprensión no podemos escapar. El conjunto de formas de explicar una misma cosa a diferentes personas nos da una visión integral de esa cosa, porque en cada explicación nos guiamos por las especificidades de la persona distinta que tenemos delante en este momento, que cuando no nos da señales de comprensión, nos va desafiando cada vez más a buscar mejores herramientas de comunicación. Además de una forma de expresarnos, las palabras también son un puente hacia el desarrollo. Cuando nuestro egocentrismo y vanidad nos impulsan a reflejarnos nuevamente en los ojos de otra persona, construir allí una proyección superior a nuestro desarrollo en la actualidad, para alimentar el ego, pintamos con palabras ese ideal que tenemos en la mente, y la ambición nos hace dar los pasos para recorrer el camino hacia esta versión nuestra, rellenar ese vacío, para lograr esa mejor imagen llenándola de sustancia.
A través de la versión de nosotros mismos que creamos con la ayuda de las palabras, intentando después a respaldar esta versión con acciones, somos mejores no solo para nosotros mismos, pero también para los demás. Las palabras nos ayudan a pensar, a rechazar los pensamientos que nos encierran en las limitaciones de la realidad. Al resolver algunas tareas en curso, nacen ideas completamente diferentes cuando piensas en las cosas en absoluto en lugar de pensar por pensar, cuando simplemente dejas que el pensamiento te guíe. Y no la estás llevando a nada específico. El creador en cada persona también necesita ese modo de pensar para continuar, redescubrirse, renacer sin necesariamente haberse reproducido. Las palabras también son energía. El discurso grosero destruye a una persona desde dentro. En la religión budista se dice que la principal fuente de pérdida de energía es el habla. El cristianismo dice que lo que importa no es lo que entra en la boca de una persona, sino lo que sale de allí. Muchos santos y ascetas se aislaron de la gente para no verse obligados a participar en conversaciones vacías. En los Vedas, la charla ociosa se llama prajalpa, y es uno de los principales obstáculos en el camino hacia el progreso espiritual y material. El habla efectivamente define y construye al hombre. Cada persona debe, en primer lugar, curar su cuerpo, en segundo lugar, ser un especialista en gramática y vigilar su habla, en tercer lugar, ser un filósofo que aclara su mente y alcanza la verdad absoluta. La salud y el bienestar material de una persona también dependen de su discurso. No es casualidad que capacidad de hablar y escuchar se estudia seriamente en todas las escuelas de negocios. Buda dijo que se puede matar a una persona con una palabra. La religión védica dice que la gente que usa el habla con malas intenciones, va a ser castigada por sus insultos y el discurso irrespetuoso. También, según esta, la persona que usa lenguaje destructivo, se sabotea, destrozando todo lo que ha logrado espiritual y materialmente. En la civilización védica, es esencial que cada persona aprende a controlar cuidadosamente su habla. Un tonto se distingue de un sabio cuando habla. El habla tiene una energía muy fuerte. Las personas que se comunican con malas palabras, de manera grosera y ofensiva, en cierto momento desarrollan una mancha oscura en su cuerpo efímero, similar a una sombra o una nube negra que opaca su aura y su presencia. Y esta nube, después de 1 o 2 años puede convertirse en un tumor canceroso. El habla es una manifestación de la fuerza vital. Según Evade, es energía universal, su propósito es acercar al hombre a lo divino. Con él puede discutir asuntos prácticos y comunicarse con sus familiares. Pero también es una manifestación de prane. Cuanto más prane posee una persona, más sana, exitosa, carismática y armoniosa es. El prane se consume por primera vez cuando una persona habla, especialmente cuando critica a alguien, condena, hace afirmaciones, jura. Las personas más exitosas hablan agradablemente y saben controlar su discurso. Las personas que hablan mal ocupan los últimos lugares en las distintas jerarquías. En Oriente, una persona que no puede controlar su discurso se considera muy primitiva, incluso si es profesor en Occidente. Nuestro karma está determinado por nuestro habla. Cuando criticamos a alguien, asumimos su karma negativo y sus malas cualidades, así es como funciona la ley del karma. Igual que también asumimos las cualidades de la persona que elogiamos, así adquirimos cualidades divinas. La filosofía occidental aconseja pensar y hablar de personas exitosas y armoniosas. Cuanto más egoísmo y envidia, más difícil le resulta a una persona hablar bien de alguien. Debemos aprender a no criticar a nadie. El que nos critica nos da su karma positivo y se lleva nuestro karma malo. Por eso se dice en los Vedas que es bueno criticarnos. Ya que las palabras son energía, se dice en el Mahabharata que si queremos que algo se haga realidad, aumentamos la probabilidad de que esto suceda si lo guardamos en silencio y no se lo contamos a nadie.
Si se lo has contado, aunque sea a una sola persona, ya has reducido con un 80% las probabilidades de terminar tu trabajo, especialmente si lo has compartido con una persona celosa y codiciosa. Las personas que hablan poco y reflexivamente, logran más, porque no desperdician su energía. El discurso de los ignorantes está lleno de insultos, reclamos, condenas, amenazas, palabras obscenas que están imbuidas de ira y odio. Si a esa persona le dicen algo bueno sobre otra persona, puede enfermarse. Estas personas, consciente o inconscientemente, provocan a los demás, tratando de provocar en ellos la energía de la ira, la irritación, el insulto, la vergüenza, la envidia, porque están sintonizados con esta ola y se alimentan de estas emociones destructivas de frecuencia baja. Su humor es negro, lleno de burla y alegría por el dolor ajeno. Ellos permanecen en sus ilusiones de principio a fin. Estas personas son tratadas por el universo con severos golpes del destino y enfermedades. Desarrollan rápidamente una enfermedad mental. No se debe comunicar con ellos. Cuando vivimos en estado de quejas constantes, nuestro centro cardíaco se bloquea. Los reclamos más frecuentes son contra el destino, contra las personas que lo rodean, la insatisfacción con uno mismo y el mundo. Por supuesto, debemos tener en cuenta que las afirmaciones se manifiestan no solo en palabras, sino también en pensamientos, tono, estilo de comunicación y actitud ante la vida. Todos los reclamos son de naturaleza destructiva, le quitan la energía a una persona y cierran su corazón. Las palabras también son casi siempre trampas. Cuantas más palabras digas, más trampas te pondrás. El hecho de que en la mayoría de los casos no caigas en ellas se debe únicamente a que no ha encontrado un interlocutor dispuesto o simplemente alguien a tu nivel o superior, que esté dispuesto a mostrarte la confusión de estas trampas. Resulta que la mayoría de las cosas se escuchan de boca de personas que, a primera vista, parece que hablan de forma más vaga y con menos palabras. Además de las trampas de las palabras, también existen las trampas de las reacciones, y estamos estructurados de tal manera que en muchos sentidos las reacciones preceden a las palabras, determinan su emotividad y color y, a menudo, su significado puramente humano. Pero negarse a expresarse en voz alta, sería vivir como cobarde y encerrarse en sí mismo. Es cierto que en la soledad llenas todo tu mundo y le das más libertad que en los momentos de incomprensión en presencia de los demás, aunque sea en silencio. Pero este cierre no puede hacerte avanzar por mucho tiempo, no puede provocarte que te veas desde fuera. Al llenarte de ti mismo, no dejas espacio para las impresiones de los demás, incluso empiezas a ser hostil hacia ellas y a rechazarlas, aunque en estas haya mucha verosimilitud. He de decir, que por muy importante que sea el habla, este no es imprescindible para que la otra persona te entienda. Más importantes son ciertas condiciones previas para que uno tenga la mente abierta a las impresiones que el otro tiene de él, y no solo para mirar las expresiones y reflejos de esas impresiones. Es decir, en unas palabras le explicaríamos algo a alguien, con otras palabras volveríamos en nuestra mente a los mismos pensamientos e ideas, que una vez hemos expresado en voz alta delante de alguien. Aunque este alguien haya permanecido en silencio. Solo los tontos repiten lo mismo una y otra vez, delante de personas distintas, sin replantárselo y sin que eso les lleve cada vez a algo nuevo. Existen algunos estándares, ciertos padrones y estereotipos de interpretación de las experiencias en las que se mete una persona cuando no puede explicárselas a sí mismo mediante el lenguaje de las palabras. Y así nunca llega a interpretarlas correctamente y a entenderlas. Simplemente no los entendió y es como si no las hubiera experimentado. Toda persona razonable comprende por sí misma que, si bien cree que quiere ayudar al otro a comprenderle, en realidad primero quiere ayudarse a comprenderse a sí misma, en segundo lugar quiere comprender al otro, y solo entonces, en tercer lugar, ayudar a la otra parte a comprenderle.
Las trampas de palabras son lo suficientemente anchas como para que puedas encajar cómodamente en ellas si lo deseas, pero también lo suficientemente estrechas como para que no puedas salir fácilmente cuando no sabes en qué te equivocaste en primer lugar y en qué momento anterior lo has hecho. Las palabras también son trampas para las personas honestas, ya que ellos están limitados por acontecimientos y la verdad. Mientras el que miente, tiene la libertad de decir lo que sea y moverse a donde le conviene. Si utilizamos el vocabulario de los informáticos, nuestro lenguaje es un sistema de código abierto. Si el código fuera cerrado y eternamente constante, viviríamos sin necesidad siquiera de comunicarnos. Pero, por desgracia, tenemos esa necesidad constantemente, independientemente de los motivos. Normalmente una cosa funciona mejor con otra cuando hay un proceso de igual intensidad en ambas direcciones. Sin embargo, este no es el caso de las palabras y los sentimientos. Las palabras pueden intentar explicar los sentimientos y así aplicarle su control de razonamiento, clasificándolas como útiles o dañinos, tratar de neutralizarlas alcanzando la causalidad en su generación. Sin embargo, los sentimientos no pueden explicarse, no pueden responder, porque tienen otros medios, no verbales, sino sensoriales. Muchas veces los sentimientos son los que nos llevan a las palabras, y no al revés. Y ya que esto es así, como ya hemos dicho, las palabras siempre contienen cierta carga emocional. Al fin y al cabo, las palabras están creadas por personas. Personas que son sensibles y comprensivas, así que no pueden ser liberadas de su carga emocional, incluso si se expresan de manera insensible. En esta sensibilidad de las palabras reside una de las mayores trampas que nos tienden. Tenemos sentimientos diferentes cada día precisamente porque los eternos choques entre lo emocional y lo intelectual nos llevan a patrones de comportamiento mutuamente excluyentes, de los cuales lo emocional sigue siendo más fuerte, más cerca de nuestra naturaleza, porque exige tanto control, conciencia, disciplina y esfuerzo y porque está más vinculado con nuestra supervivencia y reacción inmediata ante el peligro. Las emociones e instintos, al estar más cerca de la naturaleza animal primaria, simplemente encuentran maneras de gastarse, ya sean dirigidas hacia afuera o hacia adentro, ya sea que sucedan lenta o rápidamente, ya sea en palabras o de alguna otra forma. La solución que dan algunos sabios del lejano oriente es hablar, sentir y pensar igual, no poner a esta trinidad en contradicciones, no torturarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean de esa manera. Así las trampas de las palabras se convertirán en refugios de estas emociones, en los que éstas estarían en su justo lugar y nos expresarían en la más pura plenitud. Pero este es un ideal de los sabios, muchos de los cuales viven como ermitaños, ya sea en sentido literal o figurativo de la palabra. Nosotros, los mortales, vivimos en un entorno que desde hace mucho tiempo está enfermo por sus propias contradicciones. Hemos heredado sus rasgos más característicos y seremos sus transmitores. No podemos purgar estas acumulaciones de autoengaño. Estamos atrapados sin piedad por nuestros propios prejuicios. Y aquellos que cuentan parábolas e historias instructivas quieren levantarnos, quieren mostrarnos nuestros errores, hacernos ver a nosotros mismos como parte de algo más grande y completo, y no como una parte separada de ello. Pero estas ráfagas lejanas que nos llegan, están bastante fuera de lugar en nuestro mundo condicionado, donde si los escuchamos nos volveríamos aún más inadaptativos. ¿Por qué? Porque para desbloquear las trampas del lenguaje, necesitamos tiempo, inmersión, habilidades para buscar y encontrar las señales, para poder seguirlas, para confiar en lo más íntimo de nuestra propia naturaleza, que rara vez es visible para nosotros, eclipsada por todo lo demás, que hemos aceptado como única visión del mundo. Bueno, necesitamos todo esto para salir de las trampas. Pero el mundo nos ha condenado a una enorme cantidad de adicciones sujetas a condiciones. Condiciones de relaciones, de provisión material, de cumplimiento de órdenes y normas, y muchas más.
Estas miles de condiciones son el firme control de las trampas de las palabras en las que nos metemos y en las que otros nos meten a diario. Además, la teoría de la Trinidad de pensar, sentir y hablar como uno solo es violada por la tradición milenaria culturalmente asimilada de vivir en el consenso de lo tácito. Esto significa que pienso en ti cosas que no te puedo decir, que tú también piensas cosas similares sobre mí, que ambos sabemos que hay tales pensamientos no expresados por el otro, y que no podemos decírnoslos por miedo a que no se rompa nada. En general, un equilibrio razonable depende de nuestra capacidad de elegir nuestras palabras. Es una consecuencia de esta misma acumulación de factores que sacan las palabras del contexto que les pones y las ponen en mil otros, con sus muchas combinaciones y variaciones, y las distorsionan de la manera más inocente hasta convertirlas en algo con una fórmula alterada. Ahí tienes el código del lenguaje abierto. Y como es cierto en el caso de tú y yo, también es cierto en el caso de todos los que están en relación con los demás. Pero digamos que no hay convenciones, que vivimos en paz y amor, con todas nuestras peculiaridades, sin actitudes negativas preconcebidas. Digamos que por el camino de la razón las hemos conseguido despejar. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos en situaciones más cercanas a nuestra fisiología, a nuestro cuerpo y sus necesidades, que muchas veces determinan tanto el curso de los pensamientos como las palabras posteriores? Las palabras supervivencia e integridad tienen la misma raíz en mi idioma eslavo. Sobrevivir, tienes que dañar la integridad de otra persona, quitarle algo, herirla y debilitarla para poder sostenerte y fortalecerte. ¿Cómo entonces se manifiesta la Trinidad? Entonces queda claro cuán equivocada ha ido la ilustración durante todos estos milenios de historia. No nos ha enseñado a reconocernos como animales de un nivel evolutivo superior y a vivir con normalidad, pero nos ha empujado a ir hacia el conocimiento como forma de supervivencia. Pero el conocimiento y la iluminación están contenidos en las palabras, las mismas palabras que en algunos casos son una pista, pero en otros, una línea limitante. Y al final, la conciencia de ello nos convierte en personas por cuyas venas corre sangre de seres inferiores, pero que no quieren admitirlo para no humillarse. Los escollos de nuestras palabras son tantos porque nuestras lenguas han pasado siglos intentando encontrar las formas adecuadas. Las palabras formaban oraciones y párrafos, formaban textos más extensos. Pero con su nacimiento, cada texto muere simultáneamente. Es un momento en un universo en movimiento. ¿Y qué hacen los Reyes Magos? Solo nos recuerdan cuán insatisfechos nos ha convertido nuestra noción de realización en la comunidad y el camino hacia su logro. Cada uno de nosotros, cuando se nos pregunta por qué vivimos, comienza a pensar, a hablar sobre metas, ideales, expectativas. Y tal vez haya una respuesta que a primera vista parezca insignificante, pero que a segunda vista sea la más sincera. Vivo para vivir. Ahora mucha gente dirá que reduzco la vida a alguna existencia, a algo elemental y simple. ¿No es de eso de lo que se trata la vida? ¿Cuánto duran las trampas de palabras complejas? ¿Cuánto tiempo un modo complicado y constante de explicaciones con personas que supuestamente conoces desde que naciste, digamos? ¿Cuánto tiempo vivir para algunas cosas más imprácticas que, después de todo, el final de la vida borra como una goma de borrar? La memoria, incluso si existe, es real solo hasta el momento del último recuerdo de una persona viva sobre ti. Luego se convierte en objeto de interpretaciones y sucumbe al impulso del cauce ya establecido, que sus sucesores aceptan incondicionalmente. Ninguna aspiración más grande que la vida es más eterna que la vida. Porque la vida de alguna manera se transforma y restaura en la naturaleza, si hay que creer a los sabios. Y el resto permanece durante algún tiempo y lugar, durante algún momento histórico desaparecido hace mucho tiempo. La fuente abierta del lenguaje, la fuente abierta de la vida, nos hace avanzar. Seguiremos filosofando sobre sus orígenes y significado,
creando historias para asegurarnos de que hemos entendido el sentido de la vida de una vez por todas, sin más remedio. Incluso esto, escrito como algo válido para un momento específico del tiempo, ya no es lo que pretendía que fuera al principio. Tampoco es lo que imaginé en el medio.